Bueno, buenas tardes. Bienvenida Joni Muriel Ramírez, urbanista de la Universidad Simón Bolívar y con una cantidad de estudios interesantes completados en el exterior, en Illinois, tuvo unos estudios a distancia. No veo la especialización aquí. Royal Town Planning Institute, eso es donde estás ahorita asociada en Inglaterra, Londres, creo que estás viviendo. Este, Anoté, pero no sé dónde lo anoté. Leadership and Management en la Universidad de Illinois. Eso lo hiciste a distancia. Tienes un Master in Arts con la especialización en planificación y sostenibilidad. Este, y bueno, tienes otros cursos, además de haberte graduado en la Universidad Simón Bolívar y tener un currículum muy interesante. Yo creo que la primera pregunta que yo te haría para que te desenvuelvas un poquitico es, ¿cómo llegaste a Londres? Y cómo ha sido tu experiencia en Londres a nivel de enriquecimiento profesional. Bueno, la razón por la cual llegué a Londres es porque tanto mi pareja como yo, cuando recién graduados de la Universidad Simón Bolívar, porque él también es urbanista, teníamos apenas un par de años trabajando en Venezuela como urbanistas y decidimos buscar nuevos horizontes para poder expandir nuestro conocimiento profesional. Y empezamos a buscar distintas maestrías alrededor de diferentes partes del mundo, en particular en Europa, porque siempre nos llamó la atención Europa. Y en ese momento la situación económica y mundial, pues todavía con la recesión post-2008, había golpeado muy fuerte, pues en todas partes, pero en España y en Italia habían problemas económicos muy fuertes y todavía se sentía en 2012, 2013, se sentía todavía el impacto. Y decidimos que por logística y estratégicamente hablando, ya que hablábamos un poco de inglés, quizás Inglaterra o Irlanda eran las mejores alternativas. Buscamos unas cuantas universidades, exploramos desde Escocia hasta las universidades en Londres y decidimos que pues Londres con su historia de planificación y su reconocimiento a nivel global, pues era una buena alternativa para nosotros. Así que decidimos aventurarnos y nos mudamos a Londres en 2012 con nuestras cartas de invitación para estudiar en la maestría. Inicialmente, nosotros llegamos a Londres quizás unos 10 meses antes de comenzar la maestría formalmente, porque la intención era exponernos al sistema local, practicar el inglés, poder desarrollarnos y sentirnos muchísimo más cómodos antes de pues lanzarnos de lleno a estudiar una maestría en inglés. Los primeros meses fueron para mí muy, muy pesados, porque a pesar de saber inglés, el, eso de estar traduciendo del inglés al español me daba unas migrañas y un dolor de cabeza que yo no podía mantener una conversación por una hora en inglés. Nunca es fácil, pero evidentemente esa transición siempre fue muy pesada. Pero después de tanto intentarlo, pues el inglés empezó a fluir de forma más natural. Ya para cuando comienzo la maestría, ya tenía experiencia laboral en Inglaterra. Había comencé primero haciendo un voluntariado con el Ujú. Instituto Real de Urbanismo de Reino Unido, que era básicamente como tomando nota en reuniones comunitarias sobre una nueva, bueno, en ese momento era novedoso, estilo de planificación que se llaman neighborhood plans, Ujú. que son planes microlocales, en donde grupos vecinales deciden agruparse y formalizarse y hay una legislación que les permite proponer sus propios planes. En ese momento, la legislación tenía apenas 2 años corriendo,
Así que era todo muy experimental. Y para mí fue una experiencia muy valiosa porque me ayudó a entender un poco más la idiosincrasia de la planificación en Inglaterra, y empezar desde cero con una legislación con que otros profesionales tampoco tenían experiencia, pues me hacía sentir un poco más cómoda en el sentido en que todos estábamos aprendiendo al mismo Ujú. tiempo, ¿no? Esa fue mi primera exposición a la planificación en Inglaterra y estuve involucrada en dos proyectos, ambos en el sur de Inglaterra, a las afueras de Londres, lugares muy rurales que tienen una necesidad de vivienda muy grande, pero que al mismo tiempo son lugares muy ricos. Y una de las principales críticas que se le hacía al sistema en ese momento en particular era que solo aquellos que tienen recursos, bien sea tiempo o dinero, son los que se involucran. Y cómo hacer para que aquellos que efectivamente necesitan tener más recursos y accesos y oportunidades para mejorar y para que el sistema sea más equitativo, cómo podían tener acceso a él. Eh, Entre esas reuniones conocí a un director de una oficina de consultoría de planificación y él me ofreció la oportunidad de hacer una pequeña pasantía por un mes. Y yo inmediatamente salté a la oportunidad porque, por Claro, supuesto, claro. me enseñó todo lo fundamental del sistema de planificación inglés y esto era antes de que yo comenzara mi maestría en la universidad. Y el último día de estar trabajando con él, me dijo, ¿tú quieres trabajar en una alcaldía? Y yo le dije, sí, por supuesto. Bueno, yo quizás puedo tratar de conseguir a alguien que tenga algún contacto y ver si alguien tiene disponibilidad y está interesado. Pues me puse en contacto con una persona en una alcaldía de Londres. Londres, como metrópolis, tiene 32 alcaldías. Así que bastante oportunidad para los urbanistas. Pues con toda la suerte que en ese momento en particular estaban buscando un urbanista de entrada, sin experiencia, para ayudar con lo que estaban llamando change management. Es cómo introducir nuevas tecnologías al sistema de planificación para hacer consultas públicas más abiertas y más, que llegaran a más personas. Y mi rol fue básicamente empezar a comunicar sobre planificación. Eso me permitió nuevamente conocer a muchísimas más personas, eran reuniones constantes con distintos miembros de las comunidades, con grupos de residentes, asociaciones de vecinos, agentes, aquí los llaman agentes, son consultores de urbanismo, desarrolladores, y buscar formas de que todos ellos pudieran hablar unos con otros. De allí, mi otra experiencia en Londres fue trabajando en una alcaldía al este de Londres. Acá el este de Londres tradicionalmente ha sido históricamente el más pobre, mientras que el oeste es la zona más adinerada. Entonces estamos hablando de una alcaldía que ha sido históricamente muy, muy pobre, pero que como resultado de mucha inversión y de proyectos de regeneración que han habido desde los 1980 en adelante, se ha vuelto cada vez más pudiente. Entonces comencé a trabajar allí como asistente en el grupo de políticas urbanas. Y esa fue una experiencia muy particular y única porque me permitió incluso escribir políticas urbanas. Ya en este momento ya estaba terminando mi maestría en la universidad, o sea que tenía un poquito más de conocimiento, pero aún así era una responsabilidad bastante grande por una persona que prácticamente tenía 2 o 3 años de experiencia en el Y que sistema. venías de otra cultura, además. Por supuesto, pero una de las cosas interesantes de Londres es el hecho de que es tan multicultural, hay Sí, personas de tantos lugares, que eso más bien se ve bien, en el sentido en el que le abren los brazos a conocimientos nuevos de otras partes y buscan cómo introducirlos y hacerlos suyos. Entonces, interesante. para ellos fue muy útil Claro. eh, tener otra perspectiva
porque el sistema de planificación inglés es ligeramente diferente al sistema de planificación que tenemos en Venezuela. A pesar de que es liderado por planes, es decir, tiene un plan a nivel nacional y solían haber regiones, las eliminaron en 2010, entonces habían planes regionales que ya no existen y ahora hay planes locales, que son los que desarrollan las alcaldías. Y ese es como el sistema que se parece a nuestro sistema venezolano. Pero los ingleses no utilizan ordenanzas. Acá no hay lineamientos estrictos ¿De verdad que no hay de ordenanza? no, no en Wow. el sentido formal que nosotros lo conocemos, no en el sentido del regimiento jurídico Ujú, romano de ujú, este es un paquete claro. de leyes Ujú, que van a definir por dónde va la infraestructura, cuáles son los retiros, cuál es la densidad máxima, cuáles son las alturas. En el sistema de planificación inglés es todo muy flexible. El plan local lo que da son lineamientos ujú. y establece ciertas reglas del juego, pero es muy, muy flexible. Entonces, si tienen una parcela de desarrollo, cualquier desarrollador puede llegar y decir, pues en esta parcela a mí me parece que va perfecto un uso mixto de comercio en planta baja con 10 pisos de residencia arriba. Y tienes que hacer una aplicación formal a la alcaldía para que la alcaldía pueda evaluar esa propuesta y decir si ellos están de acuerdo o no. Entonces, en ese aspecto es muy flexible y quizás no ofrece la misma certeza que ofrecen los mecanismos de planificación como el de Venezuela, donde un desarrollador puede saber prácticamente con qué volumetría puede trabajar y con cuáles son lo máximo que puede lograr, ¿no? Entonces, claro, ha sido una experiencia sumamente fascinante para mí poder aprender de ambos sistemas y poder elegir o decir si esto funciona bien o esto no funciona tan bien en ambos ambientes. Así que hasta por ahora ha Mm. sido muy, muy interesante y sigo aprendiendo porque el sistema de planificación inglés es muy cambiante. Todos los días hay una ley nueva, todo, no quiero Muy decir todos los días, dinámico, muy dinámico. prácticamente, sí, lo es, lo es. Prácticamente todos los días hay un ministro de planificación nuevo. Ha Wow. sido muy inestable en los últimos años Sí. y es una de las grandes críticas que hay, que ha sido muy, muy, muy inestable y evidentemente eso está empezando a afectar la práctica del urbanismo, no solo a nivel del desarrollador y de incertidumbre que puede dar financiera de construir nuevas edificaciones, sino al punto del urbanista de preguntarse, ¿es esto realmente lo que quiero trabajar? ¿Es este el ambiente laboral en el que efectivamente quiero desarrollarme? Entonces hay una crisis de institucionalidad en este momento que está muy fuerte y que el Instituto Real de Urbanismo del Reino Unido está tratando de influenciar positivamente y abogando por los urbanistas en el país, pero es una lucha. Sí. No todo es tan hermoso como uno piensa, como siempre dicen, la grama es más verde en la casa del vecino. En este caso no necesariamente lo es. Tú me has contestado como 8 preguntas que yo te tenía ya formuladas. Que bueno, claro, yo estoy elaborando una conversación en base al currículum que mandaste a tu, aquí tiene un nombre, tu resumen en inglés. Sí, Pero fíjate tú, muy interesante todo. Y sorprende descubrir que no hay ordenanzas como las conocemos en Venezuela y también las conocemos en Estados Unidos, en muchos países, ujú, en España. Yo no conozco las regulaciones urbanísticas en Inglaterra, por ejemplo, pero muchos países van hacia ese sistema de ordenanzas que desde mi punto de vista, la intención de la ordenanza primero es regulatoria, pero en otro sentido es de generar una visión del entorno que tú quieres desarrollar.
que aquí en Venezuela es muy difícil de controlar, en otros países es más viable porque además el urbanismo, la planificación urbana está de alguna manera relacionada con el resultado del diseño urbano que se está buscando. Y Ujú. aquí en Venezuela, lamentablemente, los juegos del poder hacen que los resultados no sean los esperados. Pero cuando uno observa lo que es el entorno urbano en las ciudades inglesas, en Londres y en las afueras de Londres, donde además hay un respeto por la preservación de lo existente, hay un respeto por el elemento histórico, por la escala, por la vía, por la vegetación, por el hito, el monumento, y te encuentras con que no hay ordenanzas en este momento, a mí me crea una sorpresa y una incógnita de lo importante que es el arraigo cultural que tiene que existir en la sociedad inglesa, aún con la diversidad que hay. Este, Sí, es bastante interesante. Em, la forma en la que funciona es, hay legislaciones nacionales que ujú, tienen mucho, mucho peso y el ejercicio del urbanismo es básicamente coordinar todos esos elementos. Entonces, como urbanista, parte de mi trabajo es asegurarme que todas las legislaciones ambientales, de biodiversidad, de sustentabilidad, de hidrología, de condiciones de suelo, de contaminación, de ambiente, árboles, paisajismo, todo, diseño urbano, todo esté escala, en densidad. sintonía. Ujú, Todo está en sintonía. Em, sí sigue, la forma en la que se hace mucho el urbanismo acá es por contexto. Es por decir primero qué existe hoy, qué existe alrededor y qué podemos, qué es lo máximo que podríamos aceptar. Como un ejemplo, planificación, lo que ellos llaman planificación rural. Es básicamente desarrollos en zonas agrícolas, en campos agrícolas. Y hoy en día está muy, muy en boga el desarrollo de paneles, de granjas de energía solar. Y son uno de los proyectos en los que estoy trabajando recientemente. Y mucha de la discusión es sobre qué balance se le da a la preservación del suelo agrícola y del valor que tiene para generar comida y la seguridad alimentaria del país versus la necesidad de hacer una transición a energías renovables, menos de combustión fósil, y qué peso se le da a esa batalla, ¿no? En muchos casos, la política local es, vamos a buscar preservar lo más que podamos el, el suelo agrícola. Primero, por un asunto de, como mencionas, Aurora, de historia, ¿no? De decir, este ha sido el uso histórico de este terreno. El paisaje aquí es muy importante, todo lo que es la preservación de cómo se ve el paisaje es muy, muy importante. Es uno de los principales temas que los vecinos siempre van a venir y van a estar prácticamente en contra de cualquier nuevo desarrollo porque el paisaje es muy, muy importante. claro, es como Eh, una determinante. Absolutamente, pero también hay otros elementos como zonas de inundación. Entonces, todo el tema de cuáles son las cuencas hidrográficas, cómo se componen. El país es muy, sobre todo el sur del país, es muy basado en arcilla, los suelos son muy arcillosos. Entonces, es tratar de preservar aquellas partes del suelo donde el valor del suelo a nivel de agricultura es mucho más elevado. Pero interesantemente, hay la forma en la que se toman las decisiones a nivel de urbanismo acá, significa que a pesar de que un desarrollador puede decir, quiero tener un desarrollo de energía solar, una granja de energía solar en este terreno agrícola en medio de la nada, y la alcaldía puede decir,
no, esto no está de acuerdo con nuestras políticas, esto no es la visión que nosotros tenemos, no está acorde a lo que nosotros queremos, no te vamos a dar permiso. Hay un recurso de apelación ante el Ministerio de Planificación y el inspector, representante del Ministerio de Planificación, puede sencillamente tomar una decisión completamente opuesta a la autoridad local, basado de igual forma en las mismas políticas, pero dándole una interpretación diferente o un peso diferente a ciertos factores. Entonces siempre hay O mucho negociación, como mucha negociación. negociaciones y muchas confrontaciones entre distintos poderes, entre distintos actores, Y distintos que intereses también, ¿no? por supuesto, que al final del día, como quiero no verlo, evidentemente para mí como hoy en día como consultora, pues el hecho de que mi cliente obtenga permiso es un positivo, pero muchas comunidades sí se sienten que están siendo ignoradas y el sistema de planificación no les está dando la voz que ellos quieren. Entonces hay mucha pelea en estos momentos y yo siento que en el urbanismo eso es de todos los días. Eso es lugar común, sí. Siempre, sí, eso siempre va a haber una batalla entre distintos poderes, entre distintos actores e intereses, ¿no? Pero así es donde estamos hoy en día y es lo que lo hace interesante, todo el tema del urbanismo. Sí, así es. Así es, pero es bien interesante porque como también es una cultura sajona, que es distinta a la nuestra, que somos latinos, de origen latino, hay una manera distinta de ver, yo creo que este sistema parlamentario y de democracia que conocemos Ujú. tiene un gran origen en la cultura inglesa. O sea, el Parlamento inglés es el que llega a los Estados Unidos y que con la independencia de los Estados Unidos y lo que sucedió en Francia a finales del siglo XVI, XVII, XVIII, o sea, 1700 y pico, origina estos años de historia que hemos tenido, que tiene que ver con este parlamentarismo y discusión, entre comillas, democrático, ¿no? Este, Sí, esto es muy interesante. Mira, ¿y tú cómo sientes que tus estudios en la universidad, en tu formación profesional en la Universidad Central, te ayudó a tener la experiencia y las oportunidades que tienes ahorita? bueno, pues mi pregrado en la Simón Bolívar fue lo mejor, la verdad. Qué bueno. Yo siempre lo digo y la verdad es que no es solo mi opinión, es el ver, porque yo tengo otras colegas de urbanismo acá en Inglaterra que también están ejerciendo sus profesiones en distintas áreas del urbanismo y es impresionante ver lo lejos que hemos llegado en un periodo de tiempo tan corto. Ujú. Y yo creo que eso es testamento de la educación que nosotros recibimos en Venezuela y la educación que nos dieron en la Simón. Esta búsqueda de la excelencia, de buscar liderar, de siempre hacer más y de tener esta visión de queremos hacerlo bien, viene de los valores que nos dieron en la Universidad Simón Bolívar. Y es porque es algo que tenemos en común todos los que salimos egresados de la carrera de urbanismo, de distintas promociones. Y de verdad que yo siempre digo, y se lo agradezco un montón a todos mis profesores de la universidad, ellos fueron los que me dieron las herramientas para estar en donde estoy. Sus conocimientos, su forma de ver el mundo y su forma de hacer investigación, de hacer el debate inteligente entre distintos puntos de vista y de poder decir, muy bien, vamos a tomar una decisión informada sobre esto, es lo que me ha llevado tan lejos, siento yo, en tan poco tiempo. En tan corto tiempo. Em, y lo noto en la forma en la que hago urbanismo. Muchos de mis colegas, desde un principio, cada vez que yo escribo un reporte, siempre lo utilizan como un Como template, referencia, como como el referencia. referente y el ejemplo de esto es lo que debemos estar haciendo. Y no lo digo solo porque evidentemente me hace sentir orgullosa, es que es una demostración del hecho de que tenemos eso grabado en nuestra mente, de la forma de estructurar
la información, de buscar la información, de presentarla y de explicarla de una forma en la que todo el mundo pueda entenderla, pero al mismo tiempo siendo riguroso. Y eso es todo resultado de la universidad. Claro, sí. No, y además que, o sea, te acompaño en ese sentimiento cuando yo veo y aprecio hasta dónde ha llegado hasta dónde han llegado los profesionales formados en Venezuela, Mm, los profesionales que hicieron de Venezuela lo que fue hasta hace 25 años. ujú, Bueno, tenemos 25 años de paliza y todavía no han podido desmontar lo que crearon y lo que le están aportando a otros países. Y en el caso, en lo que estás diciendo tú, con tu edad, llegar a donde has llegado, porque esos logros usualmente en otros países son personas de una generación mucho mayor que la nuestra, o que la tuya, que tú eres mucho más joven que yo. Y eso de verdad que eso habla mucho de lo que se ha hecho en este país, que lamentablemente ahorita hay que rescatarlo, vamos a ponerlo en sentido positivo. Ay, absolutamente de acuerdo. Sí, y siempre de mis grandes aspiraciones es ser capaz de volver a Venezuela y de devolverle de alguna u otra forma un poquito de lo que me dio. bueno, un poquito no, yo creo Porque que mucho, porque además vienes con una experiencia de otras latitudes, que eso sí, tiene. bueno, lo digo poquito en el sentido de comparativo, ¿no? Para mí, yo siento que Venezuela me dio muchísimo y que yo solo le puedo dar un granito, Claro, pero pero bueno, pero sí, es la manera de retribuir, ¿no? Esa es ujú, otra pregunta que te exactamente. tenía, que tú la respondes antes de tiempo. Mira, bueno, entre las preguntas que te tenía, que tú más o menos respondiste, pero que de repente la puedes desarrollar un poquitico más, hay una autoridad nacional responsable de coordinar todo el tema urbano, urbanístico, territorial en Inglaterra. Em, sí y no. Como todo acá, hay un ministerio Ajá. de planificación que incluye elementos como desarrollo de comunidades, vivienda, provisión de vivienda. Sí, es mucho más sobre el tema de cómo crear comunidad, pero dentro de él viene la responsabilidad de urbanismo. Y hay unos guías, lo que llaman el marco nacional de desarrollo, que lo que sienta es una serie de objetivos y visiones para el país. Perdón. Pero no hay un plan físico en el sentido de áreas de desarrollo o estas regiones del país van a desarrollarse de esta manera. No es espacial, es más de visión, de sentar visión. Pero no, como digo, no llega al nivel de detalle de establecer qué debería ser cada región. Cada autoridad local tiene la responsabilidad de definir su forma de desarrollarse a nivel espacial, hacia dónde van ciertos usos del suelo, cuáles áreas se van a regenerar, en dónde van usos comerciales o dónde van los aeropuertos. Todo eso se hace a nivel local, lo que lo hace muy difícil. Sí hay para la infraestructura, grandes proyectos de infraestructura, sí hay el Ministerio de Planificación es el que centraliza todos esos proyectos. Nuevamente vienen desde el nivel local y del desarrollador privado que dicen, nosotros creemos que este proyecto es de importancia nacional y queremos que el gobierno lo reconozca como tal. Entonces hacen una aplicación y el gobierno decide, basado en la legislación nacional, si aplica o no aplica. Eh, Muchos de esos proyectos suelen ser proyectos ya de carreteras interregionales que evidentemente necesitan de una colaboración mucho más grande, Ujú. proyectos de aeropuertos, proyectos de energías renovables en estos momentos. Grandes equipamientos, como uno podría pensarlo, ¿no? Pero ya a nivel más detallado, todo queda a nivel de la autoridad local.
Ya. Mira, y otra Connie, pregunta, ya va, otra pregunta ya que va, tiene. Dime, que él tiene el qué problema con el pues, tiempo. bueno, ya para estar pendiente con eso, en caso que se nos agote, nos reconectamos a través del mismo enlace. Ok. Pero quería preguntarle a Joni o más bien que nos hable un poco sobre ese premio que recibiste Ah, como sí. joven planificador del año 2023. Ah, sí. Ese fue, bueno, todo un honor, por supuesto. Es del Instituto Real de Urbanismo de Reino Unido, que es una institución gremial que cubre 27.000 urbanistas alrededor del mundo. Wow. Y sí, es uno de los institutos más grandes de urbanistas en el mundo. Y este es un premio que se le da a profesionales en sus primeros 10 años de carrera. Ellos lo cuentan desde el día en el que te gradúas de tu maestría de planificación, que en mi caso fue en 2015. Pues todavía entro en la clarificación de joven, que es fantástico. eh, y la, la razón por la cual gané el premio es porque desde hace unos 3 o 4 años he estado haciendo voluntariado con el instituto, promoviendo el urbanismo, organizando eventos para concientizar a la población en general sobre qué es el urbanismo y por qué es importante, promoviendo el Día Internacional del Urbanismo, organizando charlas y eventos. Y también, más recientemente en mi oficina, he estado empezando a hacerle el mentoring a profesionales más jóvenes en sus primeros años de carrera. Tutorías. Algunos, eso, vale, Ujú. tutorías. Algunos de ellos ya han logrado llegar al punto de ser agremiados del instituto, y la prueba para volverse agremiado del instituto es una prueba bastante larga. Son 5.000 palabras de definición, cómo tu experiencia profesional cumple con una serie de criterios, desde qué retos éticos has conseguido como urbanista, cómo los has enfrentado, cómo has ido aprendiendo, cómo expresas tu conocimiento a nivel espacial, la importancia de la política en planificación y cómo lidias con todo lo complicado que es la política o la politiquería dentro de la planificación, todas las preguntas ambientales, cómo se interconecta todo con urbanismo. Entonces es muy, eh, es un proceso largo y pesado. Cuando uno logra volverse un agremiado del instituto, es un reconocimiento a nivel profesional bastante grande dentro del mercado laboral, ¿no? Y para otros colegas, pues reconocerlo y decir, sí, esta persona se ha dedicado al urbanismo. Entonces, sí, por eso es la razón por la cual gané el premio.